Mira, creo que lo mejor de Julio es su bondad. ¿En serio? Era un tipo muy bueno. Mira. Amable, afectuoso. ¿Vos cuándo lo conociste? Lo conocí en el año 67. En Cuba nos conocimos. Ah, tardíamente. Muy tardíamente. Convivimos, pero yo nunca lo vi. Cuando yo estuve en Francia, él ya estaba ahí, pero ahí no tuve ningún contacto con él. ¿Y en qué andabas vos cuando irrumpió en la escena literaria, Julio? Bueno, irrumpió un poco antes, 64, claro. 63, cuando... Bestiario, ¿no? No, con Bestiario sí, yo ya lo conocía, yo había escrito ya sobre Bestiario. Claro. Pero el suceso, por usar una palabra, un galicismo, ¿no? Es después de... Rayuela. De los premios ya. Ah. Se lo empieza a considerar de otro modo, y todo eso gracias a Porrúa. Claro. Paco Porrúa es un poco el inventor de todo esto, claro, ¿no? El mentor. Y después Rayuela, bueno, entonces ya todo el mundo era rayuelista, ¿no? Sí. Las chicas con las que uno se vinculaba querían ser como la maga, pero habían leído mal, porque la maga era un desastre. Aún en la novela de Cortázar, la maga era insostenible, pero querían ser como la maga. ¿Se leía mal? ¿Se leía mal Rayuela? Sí, pues, la gente lee mal, y sobre todo lee mal una cosa que empieza a cundir como necesaria. Como una moda. Naturalmente. Entonces, sí, pero leen mal. ¿Y cómo lo leíste vos desde el principio a Cortázar? ¿Y cómo lo adivinaste? Bueno, pero ya estamos en el programa, sí, ¿no? Claro, claro. ¿Ya estamos? Claro. Ah, bueno. No, primero, mi lectura de Bestiario fue una lectura también muy, digamos, muy fuerte, tanto que escribí ya muy tempranamente. ¿Dónde escribiste sobre esto? Y en un ensayo, no sé, está en uno de mis libros, no recuerdo dónde está, ¿no? Creo que La vibración del presente, en algún libro lo metí ahí, ¿no? Para mí era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy impactante, ¿no? Sí. Había una maestría y había también una presencia de un mundo, ¿no? Fascinante, que iba entre lo cotidiano y lo evasivo, lo fantástico. ¿Era distinto a lo que se estaba escribiendo, decís vos? Sí, no del todo. Es decir, era como perteneciente a una familia de escritura. No digo de escritores, sino de escritura, ¿no? Digamos, en ese parentesco, por ejemplo, las novelas de Bianco podían establecer algún paralelo. No tanto Bioy, que se escapaba un poco por otro lado, pero Bianco y Cortázar, una atmósfera de Bestiario. Sí, sí. Pero además a mí me interesaba, antes de conocerlo, ¿cómo te puedo decir? La personalidad literaria de Cortázar, como ensayista, como tipo que pensaba, ¿no? Yo recuerdo un artículo que salió en una revista que se llamaba Realidad, una revista en los años 49, 50, 51, ¿no? Donde hay una idea fantástica, ¿no? Que es a propósito de Don Segundo Sombra de Ricardo Buralde, ¿no? Hace una metáfora, un juego entre la reja y la enredadera. La reja es la estructura de un relato, la enredadera es el estilo, ¿no? A mí me pareció muy inteligente la cosa, simpaticé con esa manera de pensar, pero no tomé contacto con él y no seguí tampoco demasiado indagando eso. Era una figura, claro. Cortázar. Después se fue, en el 51 se fue a Europa, sí. Y cuando yo llegué a Europa, a París en el 53, sabía que estaba Cortázar, trataba a algún amigo de él, como Daniel de Otto, por ejemplo, pero no a él. Él no estaba. Pero ahí sí leí alguna cosa que él estaba ya imaginando a propósito de la experiencia parisina, ¿no?
que digamos que no se destaca tanto cuando se habla de Julio, ¿no? No se destaca en el sentido de que debe haber leído al surrealismo francés muy íntimamente, debe haber leído a toda esa burbuja que en esos años se daba en París, ¿no? Y eso aparece, pero aparece para mí de una manera muy interesante, porque a veces diluido, no de cita, es decir, como que se estaba buscando a sí mismo, y eso era un alimento como cualquier... Una influencia que se va a ver después. Ni influencia tampoco, ¿no? Por eso alimento, influencia son dos cosas diferentes. Ajá. El alimento se asimila, la influencia se declara, ¿no? Sí, está bien. Así que es una diferencia interesante en el caso de él, ¿no? Y bueno, y entonces, nada, hasta ese entonces yo ya, Cortázar estaba ahí como muchos otros que me podían interesar más o menos, pero yo tampoco estaba tan definido, yo tampoco tenía un gran proyecto literario. La realidad es que yo cuando fui a París fui para estudiar lingüística, no literatura. Entonces cuando regresé a la Argentina ya la lingüística como disciplina ya la dejé. No pude prosperar en eso, no quise yo, y me interné en la literatura ya, y prácticamente en la literatura argentina. Entonces eran otros temas los que en ese momento eran el puente para mí, ¿no? Cortázar viene un poco después, aparece ya con algunos libros de cuentos, donde la experiencia parisina, sobre todo ese cuento a ver, espérate, estoy tratando de recordar porque aquí hay muchas cosas. Sí. Ahora va a venir, ¿no? Sí, yo ya empecé a leer también esos relatos, ese cuento que tiene un título de algo mexicano. A ver si vos te acordás que lo has visto. ¿No es el axolotl? Es eso. El axolotl. No, sí, y el efecto de eso. Ya era una cosa muy densa, y hablaba sobre todo, insisto en la palabra, gran maestría, economía en el relato, firmeza en la expresión, ideas muy claras, y sobre todo ese tránsito de lo inmediato a lo lejano, ¿no? El cuento que se llama Lejana justamente parece indicativo. El pasaje que está en la calle Florida, ¿cómo se llama? Güemes. El pasaje Güemes, y el traslado, la otra dimensión, la estaba manejando muy bien en esos cuentos, realmente de primer orden. Luego aparecen los premios. Y los premios, sí, con la propulsión editorial, es una especie de previo al boom. Claro. Es casi el primer capítulo, se diría. Claro. Y eso Paco Porrúa, el editor de Sudamericana, eso lo percibe muy bien y le da entrada, ¿no? Claro, que es previo al boom, porque es previo también a García Márquez, por lo menos a 100 años de soledad. Exactamente. Que descubre Porrúa, digamos. Claro que sí, por eso Porrúa es clave. Mira, para el boom hay dos nombres, Porrúa y Tomás Eloy Martínez. Claro, como propulsor desde la prensa. Exactamente, ¿no? Tomás Eloy tenía, digamos, un gesto de audacia, logró que cuestiones literarias estuvieran en primera plana. En portada. En portada. Claro, García Márquez cuando saca 100 años de soledad es tapa de primera plana, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora, yo leo ahí los premios y no engrané. No me pareció. Es decir, sentí que había una descarga ideológica que obturaba un poco el efecto del relato. ¿Y cómo era esa descarga ideológica? Las burlas a la clase media. Entonces, burlarse de cómo habla las señoras de clase media era facilongo.
Eso es fácil, ¿no? Es decir, la calle Santa Fe, ponerle voz, los petiteros, vos te podés burlar fácilmente, pero hacerlo en una novela es otra cosa, indica una distancia, ¿no? Y por otro lado, un mecanismo de identificación, su gusto por los boxeadores, por ejemplo, por ese mundo, el mundo que en ese momento, en la perspectiva de Cortázar de ese momento y de muchos otros, era un mundo bestial, ¿no? Después lo compensaba con el jazz, ¿no? No, el jazz culto. Por eso lo compensaba con el jazz. Lo compensaba con el jazz, claro. Sí, que era. En lo cual ya había una cosa simpática para mí, porque yo era muy jazzista también en aquel momento, ¿no? Bueno, tanto que yo, digamos, mis fantasías teóricas de teoría de la literatura, ¿no? Hicieron que yo, sobre el cuento de jazz de Charlie Parker, yo escribí un larguísimo ensayo, ¿no? Ligándolo a la posibilidad de una forma de hacer crítica o análisis crítico diferente. Ahora lo encuentro muy pesado, ese texto que yo hice, y casi me caen los... Pero en ese momento estabas buscando si el jazz no te daba una clave distinta. Claro. No, ¿Y cuál sería esa clave que vos encontrás en Cortázar que pudo haber aprendido de su escucha del jazz? Y mirá, la clave es la soledad del artista. Es el fantasma que tenemos todos los tipos que hacemos algo con lo simbólico, digamos, los que escribimos, los que pintamos, los que hacemos música, esa soledad intrínseca. Bueno, también está en el boxeo. El boxeo. No hay nadie tan solitario como un boxeador. Claro. Y no hay nadie tan solitario como un saxofonista. Sí, un trompetista, ¿no? Un trompetista, ese Charlie Parker, esa frase. Un saxofonista de color. Claro. Y esas frases tan interesantes. Esto lo estoy tocando mañana. Lo estoy tocando mañana, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, ese era el atractivo Cortázar en todos sus aspectos, ¿no? Ahora, los premios, ya te digo, Distancia Gittrick. Distancia Gittrick, me pareció artificioso el planteo, los tipos encerrados en un barco, el café de la calle de la Avenida de Mayo. ¿Te pareció ingenioso? Sí, piola. ¿Pero Cortázar no era ingenioso? No era ingenioso. Había una tendencia en Julio que yo percibía y me gustaba mucho, cierta melancolía, una melancolía esencial, desde la cual, ¿no?, encontraba una manera de entender al otro. Es lo que creo que lo liga a la experiencia cubana. Claro. Ese es el ¿cómo te puedo decir? El andarivel, el escalón. Claro. El empujón. Claro, ya en el 58, 59. Claro, ya avanzado, ¿no? Claro, la Sierra Maestra, digamos, desde la Sierra Maestra. Eso no recuerdo que haya manifestado nada en ese momento, pero después sí, bueno. Y pasan los años, me invitan a Cuba. Sí. Ya había leído Rayuela, por supuesto, y Rayuela me había, interesado mucho más que los premios, sobre todo por la audacia estructural. Los cambios de tiempo, los cambios de espacio, me parecía que era una especie de subproducto de las vanguardias, pero en forma de relato ubicado. Entonces, la experiencia parisina, insoslayable, y lo inseparable, la experiencia argentina, ¿no? Y la vanguardia venía a suturar estas cosas en forma de una estructura de ruptura, de idas y vueltas, de los temas de lectura, de la discontinuidad como un elemento esencial de un relato, ¿no? Sí. Era muy estimulante todo eso, ¿no? ¿Y te parecía como un experimento del sentido, del sinsentido? ¿Te parecía que había cosas del sinsentido? No. ¿Había sentido siempre? Siempre, pero el sentido era básicamente el desafío a la literatura realista, a
la literatura de lo inmediato. Y como un parangón con la pintura, ¿vos lo ves más para el lado del surrealismo que del cubismo, si se quiere? Sí, más para el lado del surrealismo. Y de los apéndices del surrealismo, ¿no? Había un movimiento, que no recuerdo exactamente, emanado del surrealismo, sí, que tenía algunos adeptos en Argentina y que Cortázar sí, yo no me acuerdo, sí, como era patético para sí, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? No me acuerdo, sí, pero que sí recuerdo el nombre de uno de los sacerdotes de ese movimiento, un tal Álvaro Rodríguez, ¿no? Que contaba que había salido vestido de cura a la calle y alguien nos lo había provocado y salió corriendo con sotana y todo. Sí. Y ese era un acto de ese grupo. ¿Y cómo es que siempre, si te parece a vos, que escribió siempre en argentino? ¿En argentino? Sí. Sí, pero no es el aspecto que más me interesa. ¿Pero escribió siempre en argentino? Sí. Es lo que él decía. Sí, pero eso era como muy deliberado. Es decir, lo que yo apreciaba en él, sí, era la posibilidad de la ruptura, de cambiar, de salirse de algo que le había dado un fruto, sí, y meterse en otra cosa, con el riesgo de que no funcionara del todo, pero funcionaba casi siempre, ¿no? Por ejemplo, el viaje de los 80, ¿cómo se llama? No, ese es posterior. Mira cómo estoy en títulos. El libro de Manuel, ¿qué? El libro de Manuel, no. No, tampoco, ya es tardío eso. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo, eso, ¿no? Sí. Es digamos, un acto de ruptura, de aventura. No, sí, es solamente la aventura del viaje, sino la aventura de la escritura. Los cambios. Yo lo aprecié muchísimo eso, ¿no? En el 67 lo conocí en Cuba. Sí. Y ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue propiciado? ¿Lo buscaste? Estaba, es decir, en otra cosa. Yo fui para un homenaje a Rubén Darío. Sí. Y en el año 67, y él estaba, y entonces una vez lo escuché contar un cuento, sí, y estuve medio estúpido. Yo le hice una especie de chiste, porque ¿en público o después tomando un café? Le di el personaje que había inventado, creo que se empequeñecía, y él, que era un gigante, decía, sí, estás proyectándote. Le hiciste ese chiste. Sí, no le gustó. ¿Qué te dijo? Nada. No le gustó. ¿Fue en público ese comentario? No, fue... Bueno, menos mal. No. Pero luego nos hicimos bastante amigos y, sí, compartimos bastante mayo del 68 en París. Ella está en París, yo, sí, también caí a Francia, sí, en el 67, y no sé cómo me reconecté con él y se armó una cosa amistosa tal, sí, que a veces en París, en mayo del 68, andábamos juntos por la calle. Fíjate que hay un episodio... Qué buena experiencia, ¿no? Qué buena experiencia de haber sido. Pero qué experiencia. Mirá, estábamos caminando por cerca del Hotel de Ville, de, sí, la municipalidad. Sí. Era la tarde, sombrío, etcétera, ¿no? En la vereda frente a la municipalidad, sí, había muchos árboles así plantados. De uno de esos árboles colgaba un tipo. Claro, era peligroso. Era una experiencia peligrosa. ¿Qué te parece? La vimos ahí asombrados. Los dos estábamos juntos con él. Sí. Y, bueno, tanto que después, en esta permanencia en Francia y en mis posteriores viajes a, sí, Francia, sí, después que volví a Argentina, yo lo llamaba, lo fui a ver a Señón, ¿no? Lo fui a ver ahí con mi hijo y simpatizó mucho con él también, nos recibió en su casa. Y después nos encontramos muchísimas veces ya en la época en que él era más o menos militante. Claro. En México, en encuentros internacionales. ¿Tenías muchos diálogos sobre la militancia, sobre lo político, o literario eran tus diálogos? Literario, ¿sí? Bien, sí. Lo político a mí me parecía
digamos, me parecía muy bien porque, digamos, la causa en general era compartida. Sí. Yo no estaba para nada lejos de la experiencia cubana, de la experiencia nicaragüense y todas las cosas en las que él se metía muy claramente. Sí, ¿no? Pero lo nicaragüense viene mucho después, ¿no? Mucho después. Pero bueno, eran causas. Digamos, en Mayo Francés ustedes estaban acordes. Sí, y lo veía ideológicamente con un interés curioso, ¿no? Las cosas que pasaban. Sí. Porque, digamos, Mayo 68 revolvió la olla. Claro. ¿Entendés? Tanto la olla social como la intelectual. Claro. Y él, ahí, los franceses ya lo consideraban a él. Yo creo que ya había aparecido Rayuela en francés. Sí. Y era una figura, ¿no? Ya estaba el boom. Ya muy establecido. Pero el boom tampoco era una especie de pastel donde estaba todo junto. No. Se querían, se respetaban, y además editorialmente. Claro, un invento editorial. Imagínate, eran como socios también los del boom, ¿no? Claro. Ahí el cultivo García Márquez con su parsimonia, era una especie de fantasma que estaba ahí detrás de todos ellos. Vargas Llosa, que también era vampírico. Vargas Llosa en ese momento vampirizaba a todos los demás. Claro. ¿Por qué razón Vargas Llosa había entrado cuando Vargas Llosa podía ser considerado, digamos, con una mirada argentina, como una especie de David Viñas peruano? ¿Ah, sí? Sí, no discrepaban mucho los puntos de las primeras novelas de Vargas Llosa. ¿Cómo se llama? Pantaleón. No, Pantaleón. Anterior. La ciudad de los perros. La primera, la calle de los perros, ¿cómo se llama? La ciudad de los perros, ¿no? Sí, la ciudad de los perros. Sí. Y bueno, tanto que Vargas Llosa cayó a Buenos Aires, ahí se enfrentaron estas potencias, y era la misma estética, la misma pensamiento que David Viñas en ese momento. Pero entra en el boom. Sí, cuando te cruzaste en los 68 en París, acá había una dictadura. Claro. Y después hubo otras dictaduras y después otras dictaduras. Bueno, ¿cómo era el tema de las dictaduras con Julio? ¿Es lo mismo Onganía que la del 76? Mira, no recuerdo que nos manejáramos más que con supuestos. Es decir, que no necesitábamos ser enfáticos sobre el asunto, porque esa dictadura de Onganía, de la que yo había sido más o menos víctima, por eso estaba en Francia. Claro. Bueno, él no opinaba porque era como... Era clarísimo. Era obvio, ¿no? Y digamos, era muy particular también la vida en Francia, ¿no? Es decir, las conexiones con las otras cosas que pasaban en el mundo. Ahí la cosa checoslovaca, por ejemplo, en esos mismos años. Europa estaba revuelta y salían además libros anti-estalinistas. Claro. Salió ahí un libro llamado La Confesión de Arthur London, un checoslovaco, que también fue muy importante, digamos, para que continúa lo de Kessler, la oscuridad al mediodía. Bueno, todo era muy apasionante todo eso, ¿no? Y para mí, lo que era impresionante entre el año 53 y 54 era la lectura, o las nuevas, lo que yo no había leído en mi formación en la universidad. Es decir, yo empecé a tener un acceso a ¿cómo te puedo decir? A la literatura del Sena, lo puedo llamar así, de los buquinistas. No sé si lo conoces. No. En las orillas del Sena hay puestos de venta de libros. Claro, los puestitos. Sí, los puestos, sí. Frente a esa librería famosa donde iban la Shakespeare Company, ¿no? Donde iba la Ezra Pound y cosas así. Y bueno, y ahí encontré, qué sé yo, cosas que me cambiaron la vida en materia de escritura, ¿no? Claro. Valéry, rebuscando. Apollinaire, Valéry, qué sé yo, una cosa así. Claro. Así que te pusiste al día.
era la idea del alimento, ¿no? La que uno necesita, los libros que uno de pronto le resultan indispensables y que no los había conocido. Era como ir a, qué sé yo, al mercado central a comprar, ¿no? No es lo mismo. Exacto. Claro, en la verdulería de la esquina, ¿no? ¿Entendés? Bueno. Y sí, ¿por qué vos crees que él amagó con volver alguna vez al país? ¿A la Argentina? ¿A la Argentina? Definitivamente creo que no. Ya creo que lo había descartado. Se sentía bien ahí en el medio de Europa. Sí, se sentía desdichadamente bien, como todo el mundo que está en otro lugar y que está siempre un poco de acá y de allá, ¿no? Es decir, cada encuentro en París con argentinos de larga data siempre dan la misma sensación, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo era amigo del Coco Gersenfeld, que era un científico, ¿no? También se había llegado a Francia en el 60 y algo, estaba instalado, era un científico de primera. Pero siempre la Argentina, volver o no volver, pero ¿qué pasa ahí? Esto, lo otro, ¿entendés? Y él también lo tenía, ese forcejeo interno, que evidentemente eso que llamamos el exilio es eso, sobre todo, un forcejeo con el pasado y con lo que uno cree haber perdido y que efectivamente perdió, porque cuando intenta regresar por lo que sea, sí. Y hay un momento de desdicha, que fue cuando se decía que no fue recibido por Alfonsín, ¿te acordás? Sí, exacto, en el 83, 84, sí, ya un año antes de morir. Eso es. Bueno, hasta ese momento, yo ya estaba instalado en Buenos Aires, sí. Una anécdota que te va a gustar para esto, ¿no? Veo que tal vez yo no estoy, digamos, no te estoy respondiendo de una manera seria, ¿no? Voy acá para una manera chitric. Estás respondiendo de una manera chitric, dale, por favor. Yo ya quedé, ¿cuándo estuve? No, espérate. En el 83 viene él. No, pero espérate, yo en el 70 vuelvo a la Argentina, sí. de un periodo francés, sí. De 3 años, ¿no? Y estoy viviendo en un departamento de la calle Uriburu. Sí. Un poco después, pero no te puedo decir cuándo, cae Julio, sí. Cae Cortázar. Y bueno, quedamos en vernos y yo lo invito a comer a mi casa. Y entonces, cuando llega, le digo, mira, ¿por qué no me acompañás que voy a buscar a mi hija, que tenía 6 años, chiquita, que está en una escuela acá, Magdalena, a quien vos conocés muy bien? Me acompaña y vamos caminando, ¿no? 1,90 m, 1,60 m. Sancho Panza, Quijote Sancho Panza caminando por la calle Uriburu y la gente nos mira. Llegamos a la escuela, sale de chiquita, la agarra de la mano y va caminando, ¿no? Acá, por la calle. Y yo tratando. Era más bajito que Magdalena. Así con la niña, el tipo llevándola de la mano. Qué recuerdo imborrable para Magdalena, ¿no? Me imagino, ¿no? Tenés que preguntarle si no se acuerda de esa foto, ¿no? Sí, vale, caminan, llegan a casa y en la calle sí. Hay atención, ¿eh? Sí. Hay gente que ya lo conocía. Mira, es Cortázar, que yo, bueno. Llegamos a casa y bueno, vamos a comer. Sí. Y nos sentamos en la mesa y Julio dice, era una carne al horno, no sé qué, y dice, ¿tiene ajo? Y sí, tiene ajo. No puedo comer ajo, dice, me da unas jaquecas terribles. Digo, pero esto es el cuento tuyo que sobre
las mancusias o algo así, o mancuspias. Dice, no, me corrige, no eran mancuspias, eran mancusias. Esa era nuestra conversación literaria. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, y entonces Turuna en ese momento le hace unos fideos con manteca. Horrible. No era la estética nuestra de las comidas, ¿no? Y bueno, pero no podía, le tenía cefaleas. Es decir, que también escribía sobre lo que le pasaba, pero lo fantasmagorizaba, sí, ¿no? Lo convertía en otra cosa. Y esa es una lección, eso es de las mejores lecciones que Julio nos puede haber dado, ¿no? Y se te había disparado algo con el tema de que Alfonsín no lo había recibido. ¿Vos en ese momento lo viste en ese último regreso? No sé, sí, creo que sí. No me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Tampoco le concedía demasiada importancia al episodio. Tampoco Alfonsín me había recibido a mí, no me daba bola a mí tampoco. Sí. Y eso que nos habíamos conocido y habíamos discutido y todo. Alfonsín no estaba dentro de sus preocupaciones. Sí, claro. Tanto que bueno, la gente es reacia un poco a las sorpresas, ¿no? Sobre ellos mismos. Vos sabés que le dije una vez a Alfonsín, muchos años después, nos encontramos en algún lugar, en el cumpleaños de Chiquita Constenla. Sí. Y yo mire, quiero decir una cosa, yo creo que usted es una persona que es muy, usted es un melancólico. Usted es un tipo, digamos, es tristón. Sí. No me diga eso, me dijo. Y sí, es la impresión que tengo, porque yo me fijo en la gente, no me fijo en los cargos. Yo me fijo en las personas. Lo que me dice, bueno. O sea, es muy difícil que alguien te diga, amiga, Miguel, vos sos tal cosa, yo te veo de tal manera. Es un acto de coraje hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se lee a Cortázar hoy? Ahí está el asunto, ahí está un punto de mi desgracia. Justamente ese tema me pidieron en México, en Guadalajara. En Guadalajara García Márquez y Fuentes habían obtenido lo que se llama una beca, pero era una beca así eterna, ¿no? Sí. Para siempre, de creadores. Pero como los dos tenían plata, eran ricos ya, destinaron esos ingresos a la creación de una cátedra Julio Cortázar en Guadalajara. En esa cátedra tenían un consejo académico, una cosa así, me invitaron a formar parte del consejo. Entonces fueron unas reuniones muy interesantes que se hicieron ahí, invitaciones a medio mundo, charlas, conferencias. Fue un momento de lo que podemos llamar la cultura latinoamericana muy, muy potente, ¿no? Se daba el premio Rulfo, todo eso. Bueno, un día me pidieron una conferencia sobre Cortázar. Estaba Aurora, Aurora, la viuda legal. Sí, ya era la viuda. Sí. Había habido homenajes a Julio también. Sus otras relaciones habían. Esa editora con la que él se ligó. Carol Dunlop. No, esa fue la mujer. La última mujer. No, antes, ¿cómo se llamaba? Que era o lituana o estonia. Sí, verdad, no recuerdo el nombre, pero sí. Algo así. Sí. Había organizado un homenaje en Bellas Artes en México, ¿no? Sí. Bueno, había después también te cuento otra cosa que me parece muy, muy divertida, muy interesante en torno a él. El tema es que, bueno, hice una conferencia de Cortázar en una sala maravillosa, los murales de Orozco, una cosa, el Paraninfo de la universidad. Y el tema que yo desarrollé es cómo se lee ahora Cortázar. Pero lo fundamenté, cómo se lee después de una cantidad de experiencias intelectuales y filosóficas, ¿no? que cambian la mirada
de la gente que lo sigue, ¿no? Pasó el existencialismo, pasó el estructuralismo, volvió el marxismo, el psicoanálisis, ¿cómo se lee a Cortázar? Y Aurora se enojó. Con esa ponencia. Con esa ponencia se enojó. Se enojó, porque yo no estaba poniendo en duda la gloria de Cortázar, algo así, ¿no? Sí. Porque yo osaba plantearme críticamente respecto de Julio, que Julio no creo que lo hubiera rechazado. Porque precisamente su propensión a su capacidad de cambiar permitía pensar que también había cambiado la manera de leerlo. Y aparte, lo desolemnizado era. Ella se enojó y planteó a la cátedra que no podía ser que en la cátedra estuviera un tipo como yo. Me enteré de eso mucho después, fue una intriga que me pidieron amablemente que ya dejara de pertenecer a la cátedra. ¿Sí? Y eso fue lo último que... La venganza. Pero ¿cómo se lee Cortázar hoy? Y no lo sé muy bien. Yo podría decir cómo lo leo yo, pero no lo leo todos los días. Ya tampoco, digamos... ¿Qué te puedo decir? ¿Lo recordás? Sí, fue una relación que yo estimo mucho, muy intensa, muy grata y muy enriquecedora para mí. No lo pongo en duda. Pero otra cosa es cómo puedo ver un texto. Sí. Entonces yo estoy viendo los textos de otra manera que en aquel momento, que cuando lo leí. Ahora, ¿de qué manera? Y bueno, no sé... Que tendría que explicar qué es mi sistema de lectura, tampoco tiene sentido. Pero vos de Rayuela dijiste esto, mira, Rayuela es una tentativa de destrucción de la técnica como poder supremo. El espejo roto es lo primero que se ve cuando uno se le aproxima. Eso era Rayuela. Sí, eso lo dije yo. Sí, ¿eso lo seguís manteniendo o te parece que con el tiempo pasó algo y lo... Pero después hay que ir más allá. Más lectura. Claro, porque esa es la impresión, el espejo roto. Pero ¿qué hay detrás del espejo roto? ¿Cómo se produce la rotura de un espejo? Hay un movimiento que hace que el espejo se rompa. Ese movimiento, digamos, uno lo puede descubrir, aunque el que lo está haciendo no se da cuenta, porque está actuando. Es como vos, decíamos, vos acá estás frente a mí y estás dibujando algo, estás haciendo una especie de retrato o algo así, ¿no? Tu mano se mueve en relación con los impulsos que vos tenés y de los que para vos es normal. Vos dibujás así. Vos se te ocurre poner esto acá. ¿De dónde sale eso? ¿Quién es uno? ¿No? ¿Cómo uno ¿Y organiza? Cortázar sabía quién era? No lo creo. No lo creo. No, era más bien, él más bien creía mucho en la circunstancia, en la ocurrencia. Por ejemplo, cuando presenta ese viaje en auto. Los cosmonautas. Los cosmonautas. ¿Cómo eran los...? Es una ocurrencia. A ver qué hacemos con esto. Y bueno, la va afirmando con mucha convicción a lo largo. Y estacionamos acá, y hicimos esto, Carol dijo, y todo ese tipo de cosas que implican que creía muy bien en lo que estaba haciendo en ese momento, así como creía en la Revolución Cubana, así como creía. Era alguien que ponía en la dimensión de la creencia, ponía mucho libido. ¿No? En la creencia. En las creencias. No en el juego. Más escéptico. No en el juego, no en algo como juego, como si fueran como si los autonautas hubieran sido un juego, como si Rayuela hubiera sido un juego, que en realidad se llamó mandala al principio, ¿no? Exactamente, sí, juego en el sentido wittgensteiniano, no tome mal esta palabra que parece para muchos puede resultar agraviante, ¿no? Eso de los juegos lingüísticos, ¿no? Bueno, porque él también leía a todos esos tipos, también leía a los teóricos, no creo que no estaba ausente. Pero la dimensión de la creencia, yo creo que es muy general. Por ejemplo,
cuando vos tratás de explicarte qué sentido tiene para muchos tipos haber votado por A, por B o por C, esos tipos que ahora apoyaron a este fantoche de Milei, creen en algo. Y la creencia, ahora es una creencia de cuarta, es una creencia que no sirve para nada, ¿no? Bueno, lo contrario de la creencia es la increencia total. Yo acabo de escribir algo a propósito de una señora que trabajaba en casa, que cuando yo le decía, oiga, ¿tomó agua? No, ¿y por qué? No estoy acostumbrada. Claro. Y la que era una creencia también. Total. Sí, creencias y creencias. Otra cosa es creer quizá en Dios. Es una creencia o no. Ahora en esta etapa de la existencia del mundo, y es una creencia que muchos dicen, no es para tanto. Sí. ¿No? Sigamos creyendo en Cortázar, ¿no? Sigamos creyendo en Cortázar. Esto es para vos. Esto es para vos. Bueno, la presencia de Cortázar. Un día en México, yo formaba parte de un plan de charlas en el interior de México. No era maravilloso por lo que yo decía, sino porque podía haber lugares que de otra manera no hubiera visto. Y México es... Si te mandan a Campeche, por ejemplo, qué ciudad, qué maravilla, el mar, el pescado. Bueno, me mandaron a un lugar que se llama La Laguna, que es la confluencia de 3 estados, Nuevo León, Coahuila y otro más. Hay una ciudad que estaba ahí. Entonces yo, para hacer algo, justamente evocando a Cortázar, cuando llegué al hotel me agarró una jaqueca por comer ajo. Sí. Pero bueno, la gente de ahí me dijo, mire, no quiere acompañarnos, esta noche hay un homenaje a Cortázar en una ciudad cercana que se llama Matamoros. Sí, claro, yo estaba ahí un poco a la espera de lo que podía pasar. Sí, me subo un auto, empieza a llover, la noche lóbrega, llegamos a Matamoros. ¿A dónde? A la sede de un sindicato, cuya estructura no era una puerta, sino algo abierto, enorme, que daba lugar a un salón que se prolongaba hacia el infinito. Había sillas y entonces en el frente había una especie de guirnalda que decía homenaje a Julio Cortázar. Bueno, me siento a ver qué podía ser un homenaje en la ciudad de Matamoros, Coahuila, sobre Cortázar. ¿Te das cuenta? Era de no creer. Y yo imaginaba cómo lo habría tomado él, se habría divertido muchísimo. Bueno, se hace el conjunto de personas que iban a hablar. No, era realmente maravilloso. Lo primero que vi era una señora de negro, voluminosa, ahí, que se sienta, y que era la síntesis de la tristeza. Hablaba de la tristeza, era conmovedora. Otro sube un tipo de todo de negro, con una cosa así, bigotazos, el pelo así. Bueno, y que empiezan a hablar. Y el de negro es una especie de anarquista así total, ¿no? Y la señora habla de sus nietos que habían leído yo. Y el tipo que presenta hace una especie de relato con los títulos de Cortázar. Entonces dice, en la rayuela de la vida a uno lo esperan los premios. Un ingenioso. Sí, era una maravilla, pero era un goce total, ¿no? Una especie de primitivismo espontáneo de homenaje a Julio. Es decir, que Julio había despertado a muchísima gente, era un estímulo muy, muy considerable a unas fantasías que todo el mundo tiene, y sobre todo cuando se conectan con un fenómeno que tiene características tan universales como en ese momento tenía la presencia de Cortázar. Pero sobre todo eran cronopios, era una reunión de cronopios, ¿no? De cronopios. También usó la expresión los cronopios.
cronopios. Somos cronopios, no famas. Muchas gracias. ¿Esto es tuyo? Bueno, gracias. Bueno, magnífico. Bueno, no sé, ¿te aburriste un poco? ¿Por qué seguimos hablando de Cortázar? Porque mira, yo creo que toda sociedad necesita tener un Olimpo. Y te integra el Olimpo, un poco, a veces auténticamente por medio del mito, y otras veces a la fuerza, ¿no? Entonces, la Argentina, que no tiene una historia para mitos, porque ¿cuál es el mito de la Argentina? Esto era un desierto hasta 1776 que se crea el virreinato, ¿no? Entonces ahí, con ese virreinato medio iluminista, empieza a crecer este país. Esa es la germen de lo que va a ser la Argentina, el germen de lo que va a ser la Argentina después. Entonces, forzamos el mito. La manera que tenemos de hablar ahora últimamente de Belgrano. Estamos potenciando. Yo estoy de acuerdo, a mí me cae bien, pero no mucho más. Pero para muchos es un mito. Ahora, los 70 años de Eva, es un mito. Claro. Integra un Olimpo también de creencias que son representativas de una cultura. Y a Cortázar lo ponen en esa. Tanto que cuando se presentó la idea de la participación de la Argentina en la feria de París o algo así, en el 14. A Cristina se le ocurrió presentar que fuera un homenaje a Maradona, a no sé quién, y a Cortázar. A Cortázar se impuso después, pero ella retrocedió. Pero al principio ella quería poner a Charlie. No, pero era Cortázar, claro. Fue 14. En el 14. Era eso. Es decir, el Olimpo que necesitamos tener para no sentir que estamos bogando en una canoa en un mar embravecido y que no sabe a dónde va.